Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Queridas hermanas, ¿cómo están? ¿Cómo van con su ayuno? Hoy día llevamos 6 de Ramadán de día y 7 de Ramadán ya en la noche, o sea, unas 3 horitas ya entramos al 7º día. Rogo a Allah subhanahu wa ta'ala que haga fácil para ustedes el ayuno, para todos nosotros, el ayuno del día y el qiyam de la noche, así como también pedimos a Allah ponga baraka en nuestro tiempo y nos dé salud y fortaleza para nosotros poder cumplir con él como sea de su agrado. Entonces, iniciamos inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyid al-Mursaleen. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inshallah, hermanas, como estamos ya en el 6º día de Ramadán, me pareció conveniente tomar una aya, o unas ayat, mejor dicho, algunas ayat del capítulo 6 de los rebaños, Surat al-An'am, que quiero compartir con ustedes hoy día. Y pienso que va muy bien con todos los acontecimientos que estamos viviendo del COVID, y todas estas pruebas difíciles que Allah subhanahu wa ta'ala pone a los seres humanos, fruto de nuestras acciones, por supuesto. Entonces vamos a ir analizando poco a poco estas ayat y explicar, inshallah, en lo posible lo que es las pruebas en el Islam, el bala, las dificultades que Allah subhanahu wa ta'ala nos pone en el camino. Entonces, las ayat que quiero compartirles dicen lo siguiente. Para su registro sería bueno que ustedes tomen nota de esto y después de la clase, inshallah, ustedes puedan revisar en sus Coranes. Es el sura de los rebaños, que es la número 6. La aya 40 dice, voy a decir en español, decidme si os llegara el castigo de Allah o os llegara la hora. ¿Llamarías a otro que Allah si sois sinceros? قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. Aquí Allah subhanahu wa ta'ala nos está hablando acerca del castigo que Allah subhanahu wa ta'ala pone a los seres humanos, sean estos creyentes o no creyentes, y hace un llamado de una manera ara'aytum, o sea, ustedes creen, ustedes ven, es una manera de hacer reflexionar al ser humano con su pensamiento, con su corazón. Cuando les llega la hora o la situación difícil que a ustedes les va a acontecer, ¿a quién ustedes invocan? ¿A quién invocan en ese momento de dificultad? Allah subhanahu wa ta'ala dice, lo llamaríais solo a él. Uno invoca en el momento del susto, del pánico, solo invoca a Allah. La gente, por más que tenga otro tipo de deidades, estatuas, santos, lo que sea, en el momento de la dificultad extrema, la gente por instinto, por fitra, invoca a Allah
porque sabe que Él es el único que realmente le puede salvar, que Él es el único que le puede sacar de ese apremio. Cuando la gente está en una enfermedad extrema, en una situación muy difícil, está en un avión, por ejemplo, la samahallah, y comienzan a haber turbulencias y cosas por el estilo, o piensa que se va, Dios no quiera, a caerse el avión o va a chocarse el carro o cualquier situación extrema que ustedes puedan haber vivenciado, pueden recordar que uno a quien invoca en ese momento es Allah subhanahu wa ta'ala. Luego Allah dice, cuando Allah manda este tipo de situaciones difíciles, es para que la gente reflexione de lo que le está pasando. Típico caso hoy de esta pandemia que estamos viviendo, el COVID. Esto no es cosas que nos suceden al azar o que accidentalmente se fugó un virus de algún laboratorio de Wuhan en China y que pasó esto, ¿no? Todo esto, hermanas, está con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala, está con su autorización, con su planificación, con su decreto. Y la gente sensata, la gente con un poco de fitra funcionándole, se da cuenta que esto es un llamado de atención de Allah para uno, como ser humano, primero, y luego como mu'min, como creyente, como muslim. Que este tipo de dificultades que Allah subhanahu wa ta'ala le manda a uno es un llamado de atención para reflexionar, ¿ya? Ahora, voy a terminar de explicar las ayat y luego voy a, inshallah, a explicar lo que es las pruebas en sí, el balá, cómo está enfocado en el Islam. Allah subhanahu wa ta'ala menciona después en la ayah 42, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. Dice, es verdad que hemos mandado enviados, profetas, mensajeros, enviados a comunidades anteriores a ti. Esto está dirigiéndose al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero por ende, cuando Allah habla al profeta, está hablando también a los musulmanes. ¿Ya? Entonces dice, hemos enviado a comunidades anteriores a ti, a las que sorprendimos con la desgracia y el infortunio, para que así pudieran ser humildes, para que así las personas terminen de bajarse de la nube de la arrogancia y vuelvan a Allah con humildad. Entonces, este tipo de dificultades que Allah manda es para sacudir los corazones, sacudir el intelecto del hijo de Adán, para que las personas se vuelvan a Él. En realidad, el objetivo de todas las desgracias y las dificultades que vivimos en cualquier momento, sean estas desgracias con pérdida de trabajo, pérdida de seres queridos, pérdida de dinero, pérdida de salud, cualquier tipo de situaciones difíciles, el único objetivo es que uno vuelva a Allah, subhanahu wa ta'ala. Entonces, la siguiente ayah 43 dice, si hubieran estas personas que les llegó la dificultad, hubieran sido humildes cuando les llegó la furia, sin embargo, sus corazones se endurecieron y Shaitán hizo que les pareciera hermoso lo que hacían. Entonces, hay personas que en momento de la dificultad se ablanda su corazón
se arrepiente, pide perdón a Allah subhanahu wa ta'ala. Este es un sector de la sociedad. Pero hay otro sector de la sociedad que se revela ante esa dificultad, se revela ante esa situación y no acepta. Y al contrario, se endurece el corazón ante esa dificultad. Allah dice en esta aya que esto es producto de lo que el demonio, el shaitán, adorna a ellos, adorna a este grupo de la sociedad, sus acciones, ¿no? Y en vez de actuar con humildad, actúan con arrogancia, con rebeldía al mandato de Allah. La siguiente aya, Allah subhanahu wa ta'ala dice: cuando olvidaron lo que se les había recordado, o sea, cuando se olvidaron por qué se les llegó esta desgracia, les abrimos las puertas de todas las cosas. Y ya que estaban contentos con lo que les habíamos dado, los agarramos de improviso y quedaron desesperados. Esta aya, cito en árabe: فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. Y la siguiente aya, de una vez termino la idea. Luego dice: فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Así fue exterminado hasta el último de la gente injusta, hasta la última persona de la gente injusta, y las alabanzas pertenecen a Allah, el Señor de los mundos. ¿Qué quiere decir esto, hermanas? Vamos a explicar esta aya. ¿Cómo funciona el castigo de Allah? Entonces, Allah manda una enfermedad como la que estamos ahora viviendo, por ejemplo, para que la gente reflexione. Si la gente reflexiona, bien por estas personas, vuelven a Dios, enmiendan su vida, recapacitan y van por el buen camino, inshallah. Pero, ¿qué pasa con las personas que se rebelan ante este mandato de Allah subhanahu wa ta'ala? Allah dice que a esas personas que se rebelan en contra de Allah, Allah les tiende una trampa. ¿Cuál es la trampa? Que a estas personas rebeldes, incrédulas, Allah les abre las llaves de la abundancia y el bienestar. Parece contradictorio, ¿verdad? Vuelvo a repetir. A las personas que se rebelan ante el mandato de Allah, Allah les tiende una trampa, abriendo para ellos todos los caminos de la abundancia, de la comodidad, de la buena salud, del bienestar, del poder económico, poder político, cualquier tipo de poder, sea esto a nivel colectivo, a una sociedad grande, o sea esto a nivel individual de una persona. Entonces, ¿qué pasa con las personas cuando Allah les da abundancia? Cuando Allah da abundancia y bienestar, las personas se olvidan de Allah porque están metidos en el deleite de esa abundancia, en el placer de todo el bienestar que Allah les da. Tienen buena salud, Allah les da los medios, tienen dinero, tienen poder. Entonces su vida se torna en un paraíso terrenal, en el mal sentido. Porque estas personas, como están bien, no tienen por qué recordar a Allah, no tienen por qué recordar la muerte, no tienen por qué
pensar que hay un día de resurrección, no tienen por qué pensar que van a retornar a Allah porque están metidos en los placeres de la vida, en el placer mundanal. ¿Y qué es lo que suele pasar cuando las personas están hundidos en este placer? Se les crea una nube que ya no pueden ver más allá, ¿no? Y piensan solamente en el momento y solamente piensan en comprar las cosas que les causa un bienestar, en ir a lugares donde pueden explayar sus pasiones y explayar sus gustos. No cabe en su mundo de placer recordar a Allah. Entonces, cuando eso sucede, cuando ya esta sociedad o esta persona, porque esto, como digo, sucede a nivel individual, como también a nivel colectivo, cuando este grupo de personas llegan a ese estado, ¿no? Están embelecidos con el disfrute de la vida, Allah les sorprende en un momento así, con el castigo o con la muerte. Y Allah dice, ¿qué pasa cuando eso sucede? Dice, les extermina a tal grado que no queda absolutamente nadie de ellos. فَقُطِعَ دَابِرْ. Daber quiere decir, como hay una colita, por ejemplo, una cola de un animal, no solo que el animal desaparece, sino hasta la última cola del animal, el último pedacito, la última puntita de la cola del animal es tomada y desaparece. Aquí se refiere a los seres humanos hasta la última persona, su último descendiente, cualquier cosa que pueda quedar, Allah subhanahu wa ta'ala toma venganza y arrasa con ellos. Entonces, esto, hermanas, estas ayat, mejor dicho, por favor registren, recuerden, vayan después de que terminemos la clase a leer estas ayat en sus Coranes. Es desde la ayat 40 hasta la ayat 45 de la Sura de los Rebaños, número 6. El Sura número 6, repito, número 6, las ayas desde la 40 hasta la 45. Entonces, cuando nosotros a veces podemos ver que hay gente en el mundo o personas alrededor nuestro, no solamente a nivel mundial, países, por ejemplo, extremadamente poderosos que Allah les dio las armas y el dinero y el poder económico y el poder político y el poder social y los ejércitos, y les da muchísimo, ¿ya? Y estas personas oprimen, o la gente, o un individuo, por ejemplo, un individuo que Allah le da muchísimo poder y oprime a su entorno, le llega una enfermedad, le llega una desgracia, como por ejemplo ahora esta pandemia ha llegado a ver el mundo, en qué va a dividirse el mundo después de que termine esta pandemia. ¿En qué va a terminar? Van a haber dos grupos que enmendaron sus errores y aprovecharon el tirón de orejas de Allah subhanahu wa ta'ala que nos manda para reflexionar sobre nuestros errores y enmendar, inshallah. Y habrá otro grupo de la sociedad y del mundo que va a seguir insistiendo en su pecado, va a seguir insistiendo en el haram, como hace un par de días que escuchábamos las noticias en Las Vegas, que para que es conocido para todo el mundo, para las hermanas que no tengan conocimiento, es
un lugar donde la gente va a cometer todo tipo de acciones ilícitas y casinos y apuestas a niveles gigantes. Ellos ahora están queriendo que se vuelva a abrir sus casinos y sus lugares de corrupción y sus lugares de perdición. Como que no ha pasado absolutamente nada. Y habrá gente que no solamente son los que ofrecen, sino también los que acuden a el llamado de todos estos ilícitos. Entonces, hay gente, hay grupos en la sociedad, por ejemplo, de musulmanes que están muy apenados que las mezquitas están cerradas y han hecho reflexión sobre sus acciones, ¿no? Para enmendar, para mejorar su vida, y esperan que esto pase y piden a Allah subhanahu wa ta'ala que Allah les perdone, que saque estas desgracias del mundo, y piensa el creyente: de esto inshallah voy a salir con una intención de mejorar, y estos errores que estoy cometiendo no les voy a cometer inshallah otra vez. Entonces, hermanas, estas ayat los comparto hoy día como introducción a la clase que tenía preparada para ustedes. Y vamos a ver ahora otro tipo de divisiones sobre lo que se llama el balá. Entonces, las causas de las pruebas son con hikmah, con sabiduría de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala manda este tipo de pruebas a los seres humanos con un objetivo, ¿ya? Entonces, las causas de estas desgracias, estas bala, ibtila en árabe, desgracias que nos pueden suceder, es por varias razones. Ahora vamos a ver las causas, ¿no? Las causas y el tipo de personas. Lo que vamos a ver ahora en esta segunda parte de la charla es las causas y el tipo de personas que reciben o nos toca vivir este tipo de problemas. Entonces, las causas, la primera causa es el kufr, o sea, el pecado de negar a Allah, el ateísmo, negar a Allah. Eso es el peor de los pecados, junto con el shirk, que es el politeísmo abierto y frontal, de asociar a Allah otra divinidad. Entonces, eso es la primera causa para ser receptáculo de un castigo, de una prueba de Allah. Luego del kufr y el shirk que tenemos, hay otros tipos de pecados graves, pero no tan graves como... Se cortó, dice una hermana, se cortó. ¿Me están escuchando? ¿Están escuchando, hermanas? Por favor, si alguien me puede confirmar. ¿Me están escuchando? Hermanas, ¿me escuchan? Por favor, si alguien me puede confirmar. Ya, ok. Bueno, seguimos. Entonces, tenemos el peor de los pecados, dijimos, es el shirk y el kufr, que son asociar a Allah a otra divinidad, el politeísmo y el ateísmo. Luego tenemos otro tipo de pecados graves, ¿ya? Como son los asesinatos, la fornicación, el adulterio, la ingesta de alcohol, la ingesta de drogas, también como todos este tipo de pecados graves, tratar con riba, con interés, lo que se llama vulgarmente el chulco,
ese tipo de acciones de comercio donde se comete injusticia. No es comercio, eso en realidad no es comercio, eso es interés, es un atraco a las personas por su necesidad. Luego tenemos pecados más pequeños que podemos cometer cualquier tiempo, cualquier persona, el mu'min, el no mu'min, ¿ya? Y lo que se llama la desobediencia en general, ¿no? Entonces, estos son los tipos de pecados y desobediencias que hay. Esa es la primera parte. Allah subhanahu wa ta'ala dice en la sura del Nisa, وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. Quiere decir que cualquier desgracia que te acontezca es fruto de lo que tú has sembrado. O sea, no te va a acontecer una cosa si no es por lo que tú sembraste. De lo que tú siembras vas a cosechar, ¿ya? Y en otra aya, Allah subhanahu wa ta'ala dice, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ. Dice, lo que no les acontece una desgracia, sino fruto de lo que sus manos sembraron, ¿ya? Y Allah perdona muchísimas cosas y pasa por alto muchísimas cosas. Porque en otra parte, hermanas, en otra parte, Allah dice que si Allah nos contabilizaría diariamente por cada pecado y cada error que nosotros cometemos como individuos o como sociedad, ya Allah hubiera exterminado a la raza humana hace rato. Hace rato. Pero Allah subhanahu wa ta'ala pasa por alto algunas cosas y otras cosas simplemente las atrasa, o sea, les deja para más tarde para rendir cuentas. Llegará otro rato en el que las personas rendimos cuentas en esta vida o en el más allá, que ahí no hay escapatoria de eso, ¿ya? Otra causa, entonces vamos entendiendo las causas de las desgracias según el Islam. Primero es por los pecados, sean todo este rango de pecados que acabo de explicar, grandes, pequeños, medianos o desobediencias en general. Esa es una razón, ¿ya? La otra razón por la que Allah subhanahu wa ta'ala manda una desgracia a un siervo creyente, a un muslim creyente, le acontece una desgracia. ¿Por qué? Allah subhanahu wa ta'ala dice, según el Rasul sallallahu alaihi wasallam, dice que Allah tiene, digamos, decretado un lugar en el paraíso para un creyente. Ya, todas las personas tenemos un lugar en el paraíso y un lugar en el infierno. Entonces, cuando uno muere, si ha sido bueno, el ángel le dice, mira, este era tu lugar en el infierno, que Allah te salvó y te puso en este lugar del paraíso. Y viceversa. Si una persona es cruel y se muere en la crueldad y en la incredulidad, el ángel también le dice, mira, este era tu lugar en el paraíso, pero debido a tus acciones, este es tu lugar en el infierno. Entonces, cuando la persona muere, alcanza a ver eso, ¿no? Esto es solo una información de paréntesis. A lo que voy es que Allah tiene para un creyente un lugar en el paraíso, pero este creyente no alcanza en la vida a hacer buenas acciones suficientes para merecerse ese lugar en el paraíso. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala le manda las desgracias, manda las pruebas difíciles para que esta persona se eleve en rango. Yani, él con sus buenas acciones no son suficientes para que él llegue a ese lugar en el paraíso, ¿ya? No es suficiente. Entonces Allah le pone a prueba a esta persona en diferentes situaciones y esta persona, según
su acción, si él tiene paciencia, ya vamos a ver eso más adelante, la persona es elevada en rango y puede, inshallah, entrar o merecerse el lugar que Allah le ha destinado. ¿Ya? Siguiente. El siguiente concepto. Entonces vamos analizando, repitiendo para que se vaya grabando los conceptos. Las desgracias pueden ser fruto de los pecados que cometemos. 1. 2. Puede ser que la persona sea una persona creyente, pero Allah le quiere elevar en rango, entonces le manda unas pruebas difíciles. Y el tercer caso, ¿no? Puede ser una mezcla de ambas cosas. Puede ser una mezcla de que la persona cometió pecados, pero también es una persona creyente, buena, y Allah quiere elevarle en rango. Me dice una hermana que no me está escuchando y ella se conectó otra vez. Qué pena, la verdad, que haya interrupción. Si alguien me confirma, por favor, si alguien me confirma si están escuchando. Salam. ¿Me escuchan? Ya, ok. Alhamdulillah. Entonces, para proseguir, las causas de las desgracias son pecados, prueba para elevar a la persona en su rango, o una mezcla de ambas situaciones para la misma persona. ¿Ya? Ahora, vamos a analizar los pecados. Estas desgracias, ¿qué pasa con estas desgracias? Estas desgracias, si acontecen al creyente, vamos a analizar ahora primero la situación del creyente. Allah subhanahu wa ta'ala pone a prueba, por ejemplo, típicos ejemplos de esto, hermanas, son los profetas y los mensajeros. Cuando alguna vez le preguntaron a Rasul sallallahu alaihi wasallam quiénes son las personas más probadas, alhamdulillah, dice que se está escuchando, ¿quiénes son las personas más probadas? Y el Rasul sallallahu alaihi wasallam dijo los profetas y mensajeros. Ellos son las personas más probadas sobre la faz de la tierra durante la historia. ¿Ya? Luego, los que le vienen en menos rango que ellos, luego el que menos, el que menos, el que menos, el que menos. ¿Ya? Entonces, tomamos la historia de Adam, por ejemplo, que él fue puesto a prueba y él, sabemos, cometió su error, su desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala, y luego Allah le perdonó, y eso fue para elevar en rango la prueba de Adam, que él viene a la tierra y procrea. Eso es parte del plan divino que tenía para Adam, ¿no? Y otro ejemplo de eso es Jonás o Yunus alayhi salam, que está mencionado en el Corán y también está mencionado en la Biblia. Jonás fue tragado por una ballena. Entonces, ¿por qué Yunus fue tragado por la ballena? Fue tragado porque él fue enviado a un pueblo que no creyó. Y pasó mucho tiempo haciéndoles dawa y llamando al Islam y al monoteísmo, porque todos los profetas fueron musulmanes, hermanas. Todos los profetas vinieron con el mensaje del Islam, que es el mensaje del monoteísmo puro, con ciertas leyes para su situación de tiempo y localización que les tocó vivir, pero el mensaje en sí es igual para todos los mensajeros y todos vinieron con lo mismo. El muhem, lo importante del asunto de Yunus es que él fue a este pueblo y estuvo llamando a su gente y no creyeron, y Yunus tomó la decisión de irse solito,
sin pedir permiso a Allah subhanahu wa ta'ala, sin que Allah le haya dado la orden de que él salga. Simplemente él tomó el camino y decidió irse. Entonces, cuando él decide irse, él se sube en una barca, y en eso esa barca comienza a estar en las... les da una... ¿Cómo se dice? Storm. Les llegan unos vientos fuertes y la gente en el barco, que eran poquísimos, dicen alguien tiene que salir. Tenemos que botar a alguien de aquí porque nos vamos a hundir, no nos aguanta esta barcaza, no nos aguanta. Entonces echan a la suerte y sale Yunus. Y la gente no quería votarle a Yunus porque sabía que era un hombre correcto, no querían votarle. Y hacen otra vez, echan a la suerte 2 veces, 3 veces y le sigue saliendo a Yunus. Entonces Yunus entiende que él es el indicado y eso es de Allah y no es que esto es casual. Entonces él se lanza al mar, inmediatamente es devorado por una ballena. En realidad la palabra es tragado porque no le devoró, sino le tragó. Y él permanece en la ballena por muchísimo tiempo pidiendo a Allah perdón, haciendo tasbih. Y es el famoso dua, hermanas, que cada una de nosotros debe saber y memorizarse. La súplica de Yunus, que es La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. No hay divinidad excepto tú, ya Allah. Enaltecido seas, he sido de los injustos. ¿Ya? Entonces Yunus pasa muchísimas horas, muchísimo tiempo, solo Allah sabe cuánto tiempo le estuvo, en el vientre de la ballena, invocando a Allah que le perdone. Y miren, la súplica de Adam y la súplica de Yunus es la misma, aunque diferencia un poquito la palabrería, la expresión, pero en realidad es lo mismo. Reconocer que Allah es uno, primero. Luego, elevar el rango de Allah. Tercero, reconocer que la persona ha cometido el pecado y que fue de los injustos. Eso fue la súplica de Adam y esa es la súplica también que hace Yunus con diferente palabra, pero es la misma en esencia. Entonces, Allah dice en el Corán, si es que no hubiese sido Yunus de los musabbihin, de los que estuvieron haciendo tasbih, ¿qué es tasbih? Recordatorio a Allah. Cuando hacemos subhanallah, 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 subhanallah con los dedos, eso se llama tasbih. Y el que hace tasbih es musabbih. Y Allah dice en el Corán, si no hubiese sido de los musabbihin, de los que glorificaban a Allah, Yunus hubiera permanecido en el vientre de la ballena hasta el día de la resurrección. Entonces, Allah le salva a Yunus luego, porque él reconoce su error y pide perdón a Allah subhanahu wa ta'ala, y Allah le salva y le permite que él llegue a la ballena, le bote cerca de la playa y el agua le va llevando hasta que llega ya cerca de la playa. Pero como Yunus había estado tanto tiempo dentro del vientre de la ballena con los ácidos, la piel se le peló la piel de Yunus, de Jonás. Entonces Allah, cuando él llega, había muchísimo sol y estaba expuesto, ¿no? Allah hace que crezca un árbol de yaqtín, dice el Corán, que es zapallos, ¿ya? Un árbol de zapallos que tiene unas hojas grandes. Y hoy, recién hoy, hermanas, hace pocos años, se descubre que las hojas de zapallos son antibacteriales. Pero eso no dice el Corán, pero hoy se sabe. Entonces, esas hojas alejaban cualquier tipo de gérmenes o bichos del cuerpo tan
expuesto de Jonás, que quedó totalmente al aire y expuesto, totalmente expuesto, hasta que la piel le volvió a crecer y bueno, él después vuelve a su pueblo y hace el llamado al Islam y entra con él al Islam más de 100,000 personas por permiso de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces miren, en este caso de Yunus y Adam y muchos otros, el Rasul mismo, nuestro mensajero, el profeta Muhammad, fue puesto a prueba también, tuvo mucho balá cuando le apedrearon en Taif. Ustedes recuerden la historia de cuando los muchachos de Taif le apedrearon a Rasul, ¿ya? Entonces, estos casos, hermanos, acontecen las desgracias a la mejor gente, que son los enviados y los mensajeros de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿ya? ¿Qué pasa cuando esto sucede, hermanas? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, al creyente le acontece una desgracia? Todo esto estamos hablando recién del creyente, ¿ya? Toda esta parte de las pruebas al creyente. Después vamos a ver los incrédulos, pero ahorita esta sección de la charla es con la gente creyente. Estas personas, por ejemplo, que son creyentes al mandato de Allah y les da una dificultad, Allah les pone una dificultad, esto es una purga. Una purga puede ser parcial o total de los pecados que uno ha cometido. Porque todos cometemos pecados, hermanos, sean grandes o pequeños, con intención o sin intención, cometemos pecados. Entonces, cuando nos acontece esta desgracia, es como que estamos pagando un poco la culpa de estos pecados cuando nos acontece la desgracia, ¿ya? Y si ya pagamos una parte de esa de nuestros pecados aquí en la vida con la desgracia que Allah nos manda, una enfermedad o la pérdida de ser querido o pierde trabajo, o cualquier desgracia que Allah nos mande, esa parte de sufrimiento del ser humano en la tierra es una expiación para no pagar eso en el más allá. ¿Ya? Entonces, si un creyente ha cometido en esta vida y se muere así, tiene que pagar eso, sea un tiempo en el infierno, quemándose en el infierno, hasta pagar las faltas y que Allah le permita salir. ¿Ya? Pero si algo de la desgracia le acontece en esta vida, entonces parte de la culpa por el error es perdonado, es expiado. ¿Ya? Ahora, hay casos de personas, que hay un hadith incluso del Rasul sallallahu alaihi wasallam que dice, Allah manda a veces al creyente tantas desgracias, hasta que le purifica totalmente de sus pecados y dice, y este creyente camina sobre la faz de la tierra sin pecado alguno. Entonces, las desgracias pueden ser como el árbol en otoño, que llega al otoño y se caen todas las hojas. La desgracia puede ser exactamente igual para el creyente, que hace que todos sus pecados caigan y queda la persona nítida y limpia para encontrarse con Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Ya? Seguimos. Ahora con la parte del kafir, el incrédulo. El incrédulo que le acontece una desgracia. ¿Qué es para la desgracia para el kafir, hermanos? La desgracia para el kafir es un castigo. ¿Ya? La desgracia para el kafir es un castigo. Pero, miren, subhanallah, a diferencia del mu'min,
analicemos la diferencia, es un anticipo al castigo más grande que le esperan el más allá. Entonces, cuando vemos al kafir, que Dios le manda una desgracia, o por seguro no es para elevar su rango, sino para que esta persona reciba un poquito de lo que le esperan el más allá. ¿Ya? Ahora, dentro de los kufar, de la gente incrédula, hay casos de personas que Allah les manda una desgracia y ellos reaccionan ante el llamado y entran al Islam y enmiendan la vida. Entonces, dentro de los kufar hay dos tipos de diferencia también. Hay gente que es un anticipo a su castigo que le esperan el más allá. Ese es un caso. El otro caso es que este incrédulo, cuando le aconteció esa desgracia, reflexionó y buscó a Allah en su vida. Y de esos casos, hermanas, tenemos muchos. Muchísimos casos de personas que eran incrédulas o eran politeístas o iban por el mal camino, ¿ya? Entonces, Allah le pone a prueba y la persona busca a Dios, busca a Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Entonces, esto en cuanto a los kufar. Vamos al tercer tipo de personas. Tenemos el muslim que es desobediente. Entonces tenemos el creyente que ya hablamos y explicamos, ¿ya? Tenemos el kafir, que también se divide en dos grupos. Del kafir puede ser que sea para él un anticipo de su castigo, o puede ser que este kafir busque a Allah en su vida y inshallah se salva, ¿ya? El tercer tipo es el muslim que es desobediente. Cree en Dios, cree en Allah, pero tiene pecados, ¿ya? Ahora, el muslim desobediente, espero que me estén siguiendo la idea, hermanas, inshallah. El muslim que es desobediente, sí, gracias a la hermana, me dice Tormenta, ya recién le veo el mensaje de hace un rato de Yunus. Gracias, hermano. Bueno, el muslim desobediente, tenemos dos categorías del muslim desobediente. El muslim desobediente puede ser un muslim que peca en secreto, o sea, cometa sus pecados en silencio y solamente es un pecado entre él y Allah. Por ejemplo, en el tiempo de Omar y en el tiempo de Abu Bakr y todos ellos, incluso en el tiempo de Rasul, sallallahu alaihi wasallam, gente que ingería alcohol, por decir, ¿no? Ingería alcohol en silencio, calladito en sus casas. Entonces ese pecado era solamente privado. Entonces esta persona está pecando en privado ante Allah, ¿ya? Entonces, el daño, vamos a explicar esto, el daño de ese pecado es reducido a la persona que está en desobediencia. Suponiendo alguien está tomando alcohol, ingiriendo alcohol en su casa y nadie sabe, solo esta persona se está haciendo daño a sí mismo. El daño que hace esta persona obviamente es un pecado y es un haram gigante, todo eso ya sabemos, pero el daño que él ocasiona es un daño personal. No trasciende a terceras personas. ¿Ya? Ese es el uno. El otro
pecador musulmán que comete su pecado y es en público. Entonces no está feliz con que él solito comete su error, sino que invita a otros a cometer el error. O si no invita a otros, simplemente lo hace de una manera pública. Se va, por ejemplo, a ingerir alcohol en una cantina o con los amigos o en una fiesta o donde hay otras personas. Entonces, o por ejemplo, las personas que venden alcohol y hacen propaganda. Entonces, ponen unas propagandas en la televisión, en internet, en las vallas, en la calle, en todo lado hay un montón de propagandas de ingerir alcohol, ingiera cerveza, con unas mujeres desnudas, en unas situaciones muy difíciles. ¿Qué es eso, hermanas? Ahí, ¿qué es ese pecado? Es muy diferente al primero, porque el primero es alguien que se está haciendo daño a sí mismo y no trasciende el daño. El otro se hace a sí mismo y su pecado y trasciende a muchísimas otras personas. Puede ser que a alguien nunca se le ocurrió ingerir alcohol, por ejemplo, pero si es que ve la propaganda o si es que está en una fiesta o si está en una reunión, se le puede ocurrir la idea: a ver, probaré esto, a ver qué tal es. O viene alguien y le brinda. Sírvase. Tómese un traguito, no pasa nada. Entonces, ahí el pecado es en público y es lo que Allah subhanahu wa ta'ala detesta a la máxima potencia, hermanas. Porque el principio es que Allah la yuhibbu an tashi'u al-fahisha. Allah detesta que el fahisha, el pecado grave, sea público y que abunde. Entonces ahí, cuando los pecados son públicos y la gente llama al pecado, entonces Allah toma ya ahí cartas en el asunto y el castigo es también en público. Miren, hermanas, por ejemplo, el ejemplo que voy a dar ahorita no es nada de mi agrado, pero está ahí. En Arabia Saudita, antes del gobierno actual, había gente que cometía pecado, pero eran dentro de sus hogares, callado, en silencio, en un grupo chiquito, tenían sus amigos que hacían el haram, pero la mayoría de la gente vivía, alhamdulillah, en obediencia a Allah, en los preceptos del Islam. Pero ¿qué sucedió ahora con este gobierno actual que tiene Arabia Saudita desde hace un par de años? No sé exactamente, ya no recuerdo cuándo comenzó. Que sí. Ok. Ahí está, se conectó otra vez. Sin precedentes en la historia, el gobierno hizo público las cosas que Allah vedó. Entonces ya era permitido traer música y cantantes y tener espectáculos que nunca antes había en Arabia Saudita, hermanas. Y miren ahora, el haram de Mecca y Medina están cerrados. La gente no puede ir a rezar allá. Abrieron recién hace una semana, cuando comenzó Ramadán, un grupito chiquito de gente que ustedes entran al internet y ven un grupo pequeño de gente que nada más está rezando. Entonces,
el muslim, miren, el kafir, no digo que tenga justificación, pero el muslim que conoce la ley de Allah y sabe lo que es haram y sabe lo que es halal y sin embargo transgrede, y no solo que transgrede, sino que hace público su pecado, entonces espere sentado a lo que Allah le va a mandar. Espere nomás y a ver lo que le manda. Uno no puede andar jugando con las leyes de Allah, hermanas, especialmente si uno conoce a Allah, si uno ya le conoce a Allah. Si usted tiene su dificultad y su pecado, todos tenemos, cállese. Hay un hadith de eso también, donde Allah, el Rasul sallallahu alaihi wasallam dice, Allah le cubre al creyente el pecado que cometió en la noche. Le cubre, o sea, que nadie sepa. Total, amanece y este hombre o mujer, lo que sea, va y cuenta lo que hizo en la noche anterior. O dice, comete un pecado en el día y Allah le cubre para que no haga público su pecado, y la persona va y hace público su pecado en la noche. Ahora miren, hermanas, puesto a la realidad de hoy en día, el Facebook, que puede ser un método como hoy, alhamdulillah, estamos utilizando para aprender algo bueno de nuestra religión, puede ser un instrumento de que uno puede ir al infierno, porque la gente comete sus pecados entre un grupo chiquito de personas, por ejemplo, pero no contento con que ese grupo chiquito de personas sabe de su error, publica ahora en el Facebook o en cualquier otro medio, Instagram, cualquier otro tipo de medios que hoy día hay disponible. Entonces, si la persona publica su pecado, hace alarde de su pecado, fui a la fiesta fulana de tal, estuve en los tragos no sé qué. O el muslim, por ejemplo, hermanas, que Allah nos perdone, wallahi. El muslim que sabe que no debe festejar Navidad, por ejemplo, si por desgracia fue a un evento de Navidad, no publique eso en el Facebook. O sea, ya su pecado entre usted y Allah ya es grande. Y si es un grupito chiquito de personas sabían, peor ustedes ir y publicar eso para que toda la gente que no sabía, ahora sabe. Y si por desgracia había personas que tenían un poco de duda en su corazón si debo hacer o no debo hacer, pero como yo vi que la fulanita hizo, entonces también yo puedo hacer. Entonces yo también hago. Entonces, cuando cometen el error, hermanas, todos cometemos errores. Yo también cometo errores. Todos cometemos errores. Cállense y pidan perdón a Allah. Y mientras menos gente sepa de su error, mejor. Es mejor que nadie sepa y que su arrepentimiento sea entre usted y Allah subhanahu wa ta'ala y se acabó el lío. Pero no hacer esto un público, porque ahí, ¿qué pasa, hermana? Miren, ¿qué pasa ahí? Cuando la gente publica su pecado, cualquiera que sea este pecado que publicó, y alguien comete un pecado por culpa de lo que usted publica, entonces usted es responsable ante Allah del pecado suyo y del pecado que cometió otra persona. Alguien puede decir, pero en el Islam dice, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَى. Quiere decir, nadie pagará con el pecado ajeno.
Eso es un pecado que, como por ejemplo Adán y Eva cometieron un pecado, no cargamos con su pecado, no somos inocentes del pecado que cometieron ellos. Además, Allah ya les perdonó y es un asunto zanjado y se acabó. Pero lo que el otro pecado es si es que yo enseño a otro a pecar. Suponiendo alguien no sabía fumar y le digo, venga, yo le enseño a fumar. O alguien no sabía tomar drogas y yo le voy y le digo, venga, le enseño a tomar drogas. Entonces esa persona ingiere drogas o alcohol o comienza a fumar, o al-iyad billah, que Allah me proteja. Yo cargo parte de la culpa. Así como también si hago un acto bueno y dejo eso de ejemplo para alguien y alguien quiere hacer, la hermana hizo esto de bien, yo también quiero hacer lo mismo que ella hizo, yo también recibo, inshallah, parte de la recompensa de lo que la otra persona hizo, sin que se merme nada de ella, de sus acciones buenas. Yo recibo una parte. También es al revés. Entonces, cuando ustedes cometen un acto, hermanas, piensen bien lo que ustedes están haciendo. Puede ser que eso sea un mal ejemplo para otras personas y van a cargar sobre su conciencia el mal ejemplo que ustedes dieron a otras personas. ¿Ya? Y les recomiendo otra cosa, hermanas, ahora que estamos por este medio del Facebook, si ustedes tienen fotografías en su historia del Facebook indecentes, que ustedes les daría miedo morir ahorita y encontrarse con Allah y que Allah les juzgue a ustedes, porque uno puede morirse y esas fotografías del Facebook van a seguir después de sus días. Borren, eliminen, porque son cosas que están ahí públicas para el que quiere, para el bueno y el malo, para el dañado y el correcto. Entonces, hay hermanas que publican fotografías en unas poses que no es digno de un musulmán, de una mujer musulmana. Entonces, borren esas cosas antes de que la samahallah les acontezca un castigo. Entonces, pedir perdón a Allah subhanahu wa ta'ala. Seguimos. Entonces, hemos tenido el caso del musulmán desobediente, que es en privado, y el musulmán que es desobediente en público. ¿Ya? El siguiente, la tercera categoría es de las desgracias que le acontece al musulmán que es obediente. Por ejemplo, sabemos que esta persona es un musulmán creyente y su vida es recta y sin embargo Allah subhanahu wa ta'ala le mandó una catástrofe en su vida. En ese caso, esa desgracia para el creyente es para honrarle y elevarle de rango, como dijimos al inicio de la charla, hermanas. Entonces, si uno ve, por ejemplo, a un hermano creyente o una hermana, en este caso, una hermana creyente que le acontece una desgracia, darle unas palabras de consuelo y decirle, hermana, esto inshallah es para elevar tu rango, persevera, ten paciencia, sigue adelante. ¿Ya? Entonces, hemos terminado con la explicación del tipo de categorías de personas que les acontece. Me falta una última parte, hermanas, es la reacción que nosotros tenemos ante las desgracias, la reacción que tenemos cuando Allah nos pone a prueba. Entonces, si la persona acepta la desgracia y dice, alhamdulillah, que Allah me mandó esto, sea que yo cometí un error, o sea que no cometí un error, pero Allah me está probando y dice, alhamdulillah, y acepta con conformidad, inshallah, esto para esta persona es elevar en rango. Pero si al revés, la persona recibe la desgracia con queja, con rebeldía primero,
Entonces, ¿cuál es el sinónimo de la rebeldía, hermanas? El sinónimo de la rebeldía es, o mejor dicho, cómo se refleja que una persona está en rebeldía de lo que le está sucediendo, es que la persona se queja. ¿A quién se queja? A otros humanos similares. Entonces le cuenta a su amiga, o a las amigas, o al marido, o no sé, a cualquier persona, está quejándose todo el tiempo, me pasa esto, o peor todavía en el Facebook, hoy estoy triste, hoy estoy no sé qué, me pasa esto, estoy en esta desgracia, haciendo público su queja y su inconformidad con el decreto de Allah. Esa es una señal. Otra señal es que la persona, cuando le acontece la desgracia, reacciona en pánico, le entra el miedo, entra el pánico, ¿no? Eso también es un sinónimo de que la persona no está encomendada a Allah. El mu'min, miren, hermanas, esto es una cosa que debemos trabajar, y cada día de nuestra vida nosotros tenemos que ir trabajando sobre eso. Tener confianza en Allah, tener tawakkul, confianza en Allah. Si Allah me mandó esta desgracia, por ejemplo, esta pandemia que estamos, no podemos salir, las personas no pueden ir a sus trabajos, están perdiendo muchísimo dinero, tienen deudas que pagar, obligaciones que pagar, y no hay cómo hacer nada. Estamos esperando que Allah nos dé una salida. Entonces, ¿cuál es la actitud que debemos tener? Aceptación, primero, del decreto de Allah. No entrar en un estado de pánico, sino aceptar y decir, Allah, tú eres quien nos puede salvar de esto. Sálvanos, perdónanos, dame una salida. Tú sabrás por qué me estás mandando este tipo de desgracias. Y la última, hermanas, es la impaciencia de la persona ante la desgracia. Esos son señales de que hay una rebeldía en la persona. Si es que hemos tenido esto, hermanas, hagamos tauba. Pidamos perdón a Allah subhanahu wa ta'ala, pidamos perdón a Allah de que no hemos reaccionado ante la adversidad con la humildad y la conformidad que nos debe caracterizar como creyentes. Ahora, lo opuesto es, si la persona acepta el designio divino con tranquilidad en el corazón, no se queja a nadie. Miren, hermanas, de las quejas, quiero poner un punto, que somos mujeres, ¿ya? A las mujeres nos gusta muchísimo hablar y nos gusta, la verdad, quejarnos. Sí hay hombres que son así, pero es más una característica femenina. Expresar la inconformidad que tiene adentro o expresar el mal momento que tiene. Las mujeres nos gusta hablar mucho. Tratemos de controlar esa deficiencia, porque esa deficiencia nos puede estar trayendo una grave situación en el día del juicio final, ¿ya? Cada palabra que nosotros decimos, somos juzgados. Tenemos aquí 2 ángeles, Raqib y Atid, que están registrando nuestras acciones, uno a la derecha, otro a la izquierda, todo el tiempo registrando lo que decimos y hacemos. Entonces, cuando vamos a expresarnos algo, controlemos y pensemos, ¿lo que voy a decir es del agrado de Allah o no? Mejor, si no es del agrado de Allah, me muerdo la lengua y me aguanto la gana de expresar y me callo. Pero si es que no les queda más remedio, que quieren mismo quejarse, entonces hagan wudu, recen 2 rekat y después de su salat, quéjense con Allah. Con Él sí pueden quejarse, siendo que Allah sabe todo. Con Él pueden quejarse. Pueden decir, oh Allah, yo no tengo a quien más expresar el dolor que tengo adentro, la angustia que tengo adentro, la desesperación que tengo adentro, te expreso a ti. Y una cosa, hermanas, importantísimo de esto, si ustedes se quejan con la gente no les puede ayudar, o les dará un pequeño consejo, o les dará
Y eso más también, hermanas, hay que ver qué tipo de consejos recibimos de la gente y no sabemos lo que la gente tiene en sus corazones con relación a nosotros. Como dice el dicho, nos vemos las caras, pero no los corazones. Entonces puede ser que vamos y quejamos de nuestra desgracia a alguien y nos da un mal consejo porque ve la oportunidad de vernos hundidas. Ah, qué bueno, entonces hagamos del árbol caído leña. Entonces, en cambio, con Allah, si ustedes se van y se quejan con Allah, Allah sí les puede solucionar su problema, Allah sí les puede dar una salida. Él es quien les puede a dar una salida a ustedes de su desgracia y de su dolor. Además, Allah subhanahu wa ta'ala le gusta escuchar a su siervo invocándole y pidiéndole ayuda. Entonces, tomemos en cuenta, cambiemos el parámetro de nuestras acciones, cómo nosotros debemos actuar ante la desgracia. Si ustedes están ahorita con el problema del COVID y no pueden salir y no tienen trabajo y las ventas bajaron o el trabajo ya les despidieron porque a usted o a su marido o que lo que sea, en vez de quejarse con su vecina, con su amiga o publicar en el Facebook, que es peor porque ya expliqué por qué, porque a su amiga es una persona, en el Facebook son miles de personas que están ahí, sale la noticia a todo el mundo. Entonces, quéjese con Allah, hermana, que le puede ayudar y dar una salida, inshallah. Eso, hermanas, es en realidad la charla de hoy. El resumen es que nosotros como muslimín creyentes debemos aceptar la adversidad con aceptación y resignación a la voluntad de Allah, no renegarse, no rebelarse contra el decreto de Allah. Y luego, hermanas, es muy importante esto que les voy a decir, un sano consejo. El musulmán, cuando le acontece una desgracia, debe ser lo suficientemente honesto y valiente para reconocer sus fallas y no echar la culpa de sus fallas a otra persona. Como hemos explicado muchísimas veces en estas charlas, tener la acción de Adam y no la acción de Shaitán, ¿ya? Sí, esto de las quejas, dice la hermana, sí, eso es un problema de las mujeres, hermanas, en realidad hay que controlar las quejas y hay que ir a quejarse con el que puede ayudarnos, que es Allah subhanahu wa ta'ala. Y finalmente, hermanas, quiero citarles a ustedes o dar el ejemplo de la batalla de Uhud. Inshallah, ya en Ramadán ahora Allah nos dé la oportunidad de hablarles de la batalla de Badr que se dio en Ramadán, que fue la primera batalla donde Allah dio el triunfo a los creyentes. Luego de eso hubo otra batalla que se llama la batalla de Uhud, donde los musulmanes perdieron la batalla. Y perdieron la batalla, hermanas, siendo que Rasul estaba entre ellos, sallallahu alaihi wasallam, y siendo que eran las mejores personas, las que estaban ahí, sahaba, los compañeros de Rasul, sallallahu alaihi wasallam. ¿Por qué perdieron la batalla los musulmanes, hermanas? ¿Por qué? Siendo que estaban muchísimo mejor armados que en la primera y tenían más recursos y muchas cosas. Porque desobedecieron la orden de Allah, de Rasul. Les dijo a este grupo de musulmanes, ustedes no desciendan de esta parte de la montaña. Sin embargo, ellos descendieron por el botín, cometieron esa falta y Allah hizo que pierdan la batalla y fue una situación extremadamente difícil. Entonces, miren, hermanas, entendamos, si es que Allah hizo que Rasul y los sahabas pierdan la batalla de Uhud, ¿qué vamos a decir nosotros, comunes mortales, con tantos errores, y no queremos que nos pase una desgracia? La solución: hacer tauba, pedir perdón a Allah
tauba, es pedir perdón a Allah, arrepentirse, hacer istighfar, o sea, estar todo el tiempo pidiendo perdón a Allah subhanahu wa ta'ala. Luego, enmendar. Yo sé que cometí esta falta, debo enmendar, corregir, trabajar sobre esto y luego aceptar el decreto divino. Y tener toneladas y toneladas de paciencia ante la adversidad, pidiendo a Allah ponga en nuestros corazones sosiego, aceptación a su decreto y pidiendo a Allah una salida. Y aprovechar, hermanas, estos días de Baraka que es Ramadán, y las puertas de los cielos están abiertas, la puerta del paraíso está abierta y las puertas del infierno y del castigo están cerradas. Es gran oportunidad para nosotros acercarnos a Allah con humildad, a pedir perdón por nuestras fallas. Y otra cosa, hermanas, con esto ya termino. Cada uno de nosotros tiene una falla, una falencia o varias debilidades. Pedir a Allah que nos ayude a vencer esta debilidad. Yo tengo una debilidad con el maquillaje. Me gusta salir a la calle maquillada y guapa y hermosa y que todos me vean y me filtren y me digan qué guapa que estoy. Porque así mi ego se me infla y me siento que soy mujer y que todavía soy guapa y todavía estoy en mis buenos años y que es un pecado grave, hermanas. Pidamos a Allah que nos ayude a vencer esa vanidad en el mal lugar, puesto en el mal lugar. Si yo tengo una dificultad con mi carácter, si yo no tengo paciencia, si yo reacciono con violencia, o si yo maltrato a alguien, o si tengo una lengua que suelta las cosas. Cada uno de nosotros tendrá su dificultad y cada uno de nosotros sabemos. Pidamos a Allah en este Ramadán que nos ayude a cambiar y mejorar. Y nosotros tenemos que cambiar, hermanas, porque Allah dice en el Corán que Allah no cambia lo que hay en un pueblo hasta que no cambie lo que hay en los corazones. Entonces, quiere decir, si yo sé que tengo este defecto, pero yo no hago nada por cambiar ese defecto, Allah no me va a cambiar. Yo tengo que dar el primer paso para que Allah subhanahu wa ta'ala me acoja y me ayude en mi cambio. Entonces, si no puedo dar el primer paso, pido a Allah, Allahumma, ayúdame a dar el primer paso y dame después la fuerza suficiente para mantenerme en el camino. Jazakum la khair, hermanas. Assalamu alaikum. Barakallah fikum. Inshallah estaremos viéndonos el día viernes. Barakallah fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.